Que la paz del Señor sea con todos los hermanos y hermanas que asisten a nuestro programa desde cualquier parte del mundo. Sean todos muy bienvenidos al programa Momento de la Escuela Dominical. A través de nuestra revista Lecciones Bíblicas editada por CPAD, Casa Editorial de las Asambleas de Dios, estamos aprendiendo acerca de la integridad moral y espiritual, el legado del libro de Daniel en el Iglesia hoy. Nuestro tema de hoy es la caída del imperio babilónico. Esta lección se enseñará en el próximo domingo, día 9 de noviembre de 2014, en todas las iglesias asambleas de Dios que hablan la lengua portuguesa, que hacen uso de las revistas Lecciones Bíblicas publicadas por la editora CPAD. El texto de oro de nuestra lección se encuentra en Daniel capítulo 5, 23, que nos dice: Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Demás de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, y ni saben, diste alabanza. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. El cuarto capítulo del libro de Daniel se cierra con la siguiente declaración hecha por el rey Nabucodonosor: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Por supuesto, esta declaración hecha por el rey de Babilonia ocurrió después de que él pasó 7 tiempos en los pastos de Babilonia, donde comía hierba con los bueyes. Sin embargo, el quinto capítulo del libro de Daniel comienza con la pompa de otro rey de Babilonia que se llamaba Belsasar. La Biblia nos dice que Belsasar ofreció un banquete regado con un montón de vino a un millar de personas que ocupaban altas posiciones en el reino de Babilonia. Y según lo que se conoce, en ese tiempo Nabucodonosor había fallecido. En realidad, Nabucodonosor murió en el año 562 antes de Cristo. Reinó en su lugar su hijo, que se llamaba Evil-Merodach. Nos dice la historia que después de 2 años de reinado, Evil-Merodach fue asesinado por su propio cuñado, que se llamaba Neriglissar. En lugar de Evil-Merodach, el nuevo rey de Babilonia vino a ser Nabonido, yerno de Nabucodonosor. Nabonido era el padre de Belsasar, quien se convirtió en corregente con él en los reinos de Babilonia. Por lo tanto, no hay ningún error cuando la Biblia menciona más de una vez que Nabucodonosor era el padre de Belsasar. El escritor de la Biblia así consignó, porque Nabucodonosor era una figura prominente durante el reinado de Babilonia, un verdadero hito en la historia de la nación, siendo por tanto el verdadero padre de toda generación de los reyes caldeos. Sin embargo, de acuerdo con la historia, el rey Belsasar era en realidad el nieto de Nabucodonosor. Por lo tanto, en el tiempo descrito por el quinto capítulo del libro de Daniel, creemos que Babilonia fue gobernada por 2 reyes, Nabonido
lo padre y su hijo Belsasar. Según los historiadores, mientras que el rey Nabonido luchaba en el campo de batalla para defender los intereses del reino, Belsasar, que también era rey, disfrutaba con los amigos y las mujeres para satisfacer sus propias pasiones. Este es exactamente el panorama donde se desarrollan los acontecimientos de nuestra lección. En el palacio real, en el salón de banquetes, el rey Belsasar dio un banquete a 1000 de sus súbditos. Por lo contexto bíblico, observamos que los huéspedes del rey eran personas degeneradas, dadas al vino y sin duda adeptos de las orgías, porque donde la lujuria, la riqueza y la ostentación predominan, hay placeres malos y perversos. En la fiesta, después de experimentar el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén, la capital del reino de Judá. Los utensilios de oro y plata que habían sido consagrados a Dios Todopoderoso, que se utilizaba exclusivamente para los levitas en el servicio del templo en Jerusalén, fueron llevados rápidamente y entregados al rey Belsasar. El rey mandó servir el vino a sus invitados, que eran hombres corruptos y prostitutas, utilizando los vasos sagrados de Dios. Con esta actitud, el rey Belsasar se ha ido demasiado lejos en el uso de los utensilios del templo de Dios. Había profanado el sagrado para satisfacer sus instintos más bajos, con el único propósito de burlarse no solo al pueblo de Judá, pero sobre todo desafiar al Dios de esa nación, el santo y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. La Biblia nos dice que el rey Belsasar aún bebía vino en los utensilios sagrados del templo del Señor, cantando alabanzas a todos los dioses de Babilonia, cuando misteriosamente los dedos de una mano comenzó a escribir en la pared del palacio real, en frente del candelero. El rey se asombró al ver esos dedos escribiendo en la pared. Daniel 5:5. Las palabras que se escribieron en la pared fueron Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Visiblemente perturbado, Belsasar, el rey, gritando, entonces envió a traer a los astrólogos caldeos y adivinos para leer e interpretar estas misteriosas palabras escritas en la pared del palacio real, pero ninguno podía leer estas palabras ni decir cuál era el significado de ellas. Conociendo la desesperación de su hijo Belsasar, la reina, su madre, entró en la sala del banquete y le dijo a su hijo que había un hombre en el reino que podía leer las palabras en la pared del palacio y revelar su interpretación. Este hombre era el profeta Daniel, dice. Entonces, por orden de la reina, Daniel fue llamado a comparecer ante el rey Belsasar en el palacio real de Babilonia. Belsasar, el rey, pidió a Daniel para leer e interpretar esas palabras misteriosas, prometiéndole recompensas. Daniel se negó a recibir regalos del rey Belsasar, pero leyó la escritura para interpretar al rey. El significado de Mene era cuenta o contado, Tekel significa pesado y Upharsin significa dividido. Entonces
Daniel, el profeta del Señor, interpretó la sentencia de Dios escrita en la pared del palacio real y dijo al rey Belsasar: Nene, contó Dios tu reino y ha lo rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino fue rompido y es dado a medos y persas. Tenga en cuenta que para descifrar la palabra Uparsin, o como figura en algunas traducciones Parsin, el profeta Daniel utiliza una palabra similar que es Pérez. Después de interpretar las palabras, Daniel fue declarado el tercer hombre en el gobierno de Babilonia. La Biblia nos dice que el rey Belsasar, rey de los caldeos, fue en la misma noche y Darío de Media tomó el reino de la Babilonia. Daniel 5:30-31. Prevalece entre los estudiosos el entendimiento de que mientras el rey Belsasar festejó con sus invitados, el enemigo cambió el curso del río Eufrates que cruzaba la ciudad de Babilonia, causando la caída del nivel del lago del río. Entonces el ejército de los medos simplemente caminó a lo largo de las cabeceras del río, debajo de las barandas, y sorprendió a los babilonios que estaban dentro de la ciudad real. Se cree que la ciudad de Babilonia, sede del imperio babilónico, tenía una forma cuadrada y el perímetro de la ciudad totalizaba aproximadamente 90 kilómetros. Babilonia tenía hermosas casas, casi todas contado 2 o 3 pisos, y hermosos palacios. Se cree que su población se estimaba en alrededor de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, no hubo resistencia a la invasión de los medos, porque incluso mucho después que se habían tomado las áreas periféricas de la ciudad, el resto de los habitantes estaban en la fiesta en el palacio real sin saber que Babilonia ya había sido invadida. El 5º capítulo de Daniel es rico para nosotros para extraer mensajes para nuestras vidas, pero el tiempo escaso no nos permite pensar en ello. Sin embargo, podemos decir que Daniel aparece como un ejemplo de integridad moral y espiritual, porque incluso fuera de los reflectores de Babilonia, su ejemplo hablaba alto hasta el punto de llamarlo al palacio para leer e interpretar las misteriosas palabras escritas por el dedo de Dios en la pared del palacio real. Más que eso, su profunda comunión con Dios, mantenida por la oración incesante, le permitió leer las palabras e interpretarlas al rey Belsasar. Sin duda, en el capítulo 5, el mayor legado dejado por el profeta Daniel a la iglesia del Señor Jesucristo es su coraje para decirle al rey la sentencia de Dios, que puso esa misma noche un fin al reinado del rey Belsasar y al mismo tiempo también terminó el imperio babilónico. Vámonos a orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós temos meditado na Tua doce palavra e agora, Senhor, nós pedimos a Tua bênção para que eu e todos os nossos amados irmãos que nos acompanham semanalmente possam ter, Senhor, na vida do profeta Daniel, um exemplo para as suas vidas, que possam, Senhor, imitá-lo, ó Deus Todo-Poderoso, com toda a firmeza, estarmos sempre prontos para pronunciarmos a sentença que o Senhor tem determinado aos teus servos, os profetas dos nossos dias. Em nome de Jesus, nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. En el próximo sábado, si Dios quiere, volveremos a empezar una nueva lección en el libro de Daniel con el tema
integridad en tiempos de crisis. No se puede perder. Y ahí está, Dios los bendiga. ¡Y viva Cristo, el Señor!